tienes uno que contra todos los demás. ¿Qué hago yo? Estudia. Y este de acá es mi tiempo libre para ustedes. Estudia. ¿Ok? Listo. Hay que ser sensibles a esas cosas. Listo. Ahora, esta parte es un poco densa, pero la vamos a hacer bonita. ¿De acuerdo? Hay varias formas de medir ese interest rate que estamos hablando. O sea, el interest rate risk es clave, fundamental en la valorización de los bonos. Es clave en la gestión de los riesgos de los bonos. Es importantísimo. Si ustedes entienden esto, nuevamente les digo, si han entendido lo del spot rate, han entendido lo de yield curve, forward rate, si ahora entienden esto, en 3 meses más están sentados como analistas de inversiones en cualquier fondo mutuo, en cualquier fondo de pensiones, en cualquier compañía de seguros en este tema. Sin lugar a dudas. O sea, esto tenganlo clarísimo, ¿de acuerdo? Y en una entrevista, esto lo pasan pero rapidísimo. Bueno, vamos a ver las diferentes formas que existen de medir el interest rate risk. El full approach, duration, modified duration, and convexity. Esto de acá, duration, modified duration, and convexity, es la relación entre cálculo diferencial y matemática financiera aplicada a Fixed Income Securities. Aquí es donde ustedes van a sentir que lo que estudiaron en cálculo diferencial y matemática financiera, por fin lo van a ver aplicados en algo que se utiliza en las decisiones de inversión. O sea, duration, modified duration y convexity se refieren a eso, al full approach. Al final, ¿cuál es la relación entre estos? Se lo voy a explicar de una manera bastante sencilla. El full approach es simplemente utilizar el modelo de bono, los future cash flows, el valor presente utilizando la tasa de descuento correspondiente para llevar el valor presente del bono. Esa es la fórmula que hemos utilizado. La fórmula nada más. Y estos de acá, duration, modified duration and convexity, el duration fue implementado en el año 1938. 1938. Y la razón es que habían calculadoras en 1938. No habían calculadoras. 1930, no existían. No su calculadora, no existía nada. 38. Antes de la Segunda Guerra Mundial, 1938. Y la razón es que no habían hojas de Excel para calcular como nosotros hacemos o como vamos a ver el full approach, que ahora lo hacemos hasta con nuestras calculadoras, con los aplicativos. Como no existía eso, la única forma de poder estimar ese interest rate risk era utilizando cálculo diferencial, matemática financiera y ya está. Así se tomaban las decisiones. Y aún el día de hoy siguen siendo importantes. Y lo vamos a ver. Ok. El full approach. ¿Qué cosa es el full approach? To measure the impact on the bonds price given a change in the interest rate, it uses a formula for relating the price of a bond price to the present value of future cash flows. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Que el valor del bono, ¿qué cosa es? Es el valor presente de todos los cupones que vamos a recibir, todos los coupon payments, más el valor presente del face value, par value o del principal. O sea, esta es la fórmula que hemos utilizado para valorizar los bonos, ¿sí o no? Este es el full approach. Este es el full approach. No tiene nada de nuevo. Eso es, o sea, ¿cuánto vale un bono? Pues vale el valor presente de sus cupones, de sus principales descontados al year to maturity. Ya está, no hay otra forma. Ese es el full approach. Veamos un ejemplo.
Ok, este es un caso, por ejemplo... Este es un caso de un bono con las siguientes características, ¿no? El bono ABC. Face value o principal, $1,000. Vamos a... El interest rate per year que está pagando este cupón es 8%. El market rate, vamos a asumir que es 8%, ¿de acuerdo? El market rate es 8%. Años 10. How often are coupons paid? 12 months per year. O sea, estos pagan mensualmente. Pero lo podemos dejar, como estamos, este es un ejemplo global. Entonces los pagos deberían ser 2 por año, ¿no? O sea, cada 6 meses. Cada 6 meses. Número de periodos en total sería 20. O sea, 10 años, 2 veces por año 20. Y el pago de interés por cada periodo, ¿cuánto sería? El 8% de 1000 dividido 8% entre 2, o sea, 4% por 1000. Listo, 40. El precio del bono, sin saber nada, sin leer acá, ¿cuánto sería? ¿Ah? ¿Por qué 1000? ¿Porque viste o porque sentiste que era 1000? ¿Intuiste? No. Hay una razón. ¿Por qué? ¿Ah? Exactamente, porque el coupon rate que está pagando este bono, 8%, es exactamente igual al... ¡Ya está! ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso vale 100%. 3 puntos para ti, me vas a acordar. Tú te has perdido un montón de puntos porque estás faltando en clase. Entonces, apliquemos ahora el full approach para valorizar esto. ¿Qué significa? Yo voy a utilizar todos los flujos de caja para valorizar qué pasa con el precio del bono cuando cambia la tasa de interés. Digamos que las tasas de interés en el mercado suben 200 puntos básicos. ¿Y ahora qué está hablando el profesor? ¿Qué son 200 puntos básicos? ¿Qué es eso? En el mercado de bonos, para hablar de cambios en las tasas de interés, se habla también en porcentaje. Los bonos han bajado en un punto porcentual, en 2 puntos porcentuales, en medio punto porcentual. Pero en el día los cambios son muy pequeñitos. Muy pequeñitos. Entonces se habla de puntos básicos. Y para que tengan una idea, porque así es realmente, ¿no? 100 puntos básicos equivalen a 1%. ¿Ok? 100 puntos básicos equivalen a 1%. ¿Cómo sería esto? Vamos a anotarlo acá, ¿ya? Basis points. 100 puntos básicos equals 1%. ¿Ok? Entonces, si yo digo acá, el market rate per year ha subido en 2 puntos porcentuales. ¿Cuánto sería eso? 200 basis points. 200 puntos básicos. 200 puntos básicos, muy bien. Recuérdenlo bien, anótenlo bien porque en el test los cambios en tasa de interés van a venir en términos de puntos básicos. Porque ese es el término, la jerga que realmente se utiliza en el mercado. Yo no voy a decir han cambiado 2%, voy a decir subieron 200 puntos básicos. 200 basis points en ese caso. So, the increase here, the market rate per year is 200 basis points. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. Listo. ¿Y qué pasó con el precio del bono? Cambió. Disminuyó. ¿Cuánto valía inicialmente? $1000. Y ahora 8%.
87.54%. Un cambio de 2 puntos porcentuales. ¿Cuánto de cambio ha generado en el valor del bono? ¿Ah? Casi 20%. Ahora imaginemos esta situación. Un fondo mutuo o un fondo de pensiones tenía todo invertido en este papel y tenía... ¿Cuánto valía cada bono? 1000. Y tenía $1000. Imaginemos que tenía 1000 de esos papeles. ¿Cuánto tenía invertido? 1.000.000. 1.000.000 en esos papeles. ¿Cuánto valen ahora? ¿Duele o no duele? Y tremendamente, cuando algo pega en el bolsillo, duele duro. Esto es lo que ocurre en la realidad. Esa es la razón por la cual es importante conocer el riesgo de tasa de interés. Esa es la razón. Ok. Entonces, sí. Los puntos básicos afectan directamente al market rate. Es lo mismo. O sea, lo que estoy diciendo es... Lo que he dicho es lo siguiente. La forma de decirle a la gente, anunciarle al mercado, cómo cambian las tasas de interés de mercado es aumentan 2 puntos porcentuales o 3 puntos porcentuales. Eso es a nivel académico. Pero la jerga financiera y en los periódicos financieros es en puntos básicos. O sea, en vez de decirte cuántos puntos porcentuales ha aumentado o ha disminuido, se informa cuántos puntos básicos ha aumentado o ha disminuido. No, sí, entendí eso. Ya. Solo que veo que cambió el market rate. O sea, quiere decir que afecta Desde el el... punto de mercado. O sea, también puede afectar el interest rate. También puede afectar el interest rate. Acá es acá, que es... Claro. Ok, ya, Eso ok. no vaya al market, ¿no? Lo que pasa es que esto de acá es, es el coupon rate que paga el emisor. Este es el coupon rate. Pero, o sea, no se dice el coupon rate aumenta 200 puntos, no se dice. No, porque, bueno, a menos que sea un floating rate. Porque acuérdate que el coupon rate puede estar referido a un floating rate, ¿no es cierto? Y de repente se ajusta semestralmente. Y el floating rate tiene un benchmark, dijimos, ¿estamos de acuerdo? Puede ser la LIBOR más un spread. Espérate que termine de responderle. Entonces, si imaginemos que la LIBOR subió de un periodo al otro, ¿de acuerdo? Y si subió, entonces ese floating rate sube. Entonces, oye, la LIBOR subió en 100 puntos básicos. Entonces el floating rate también subió. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso cuando habla sobre market rate es para cupos zero, No. ¿Cuándo le qué? para zero coupon rate o es ¿Cuándo le qué? ¿De market rate? claro, cuando afectan los... No, el market rate es el yield to maturity. El market rate es el yield to maturity, acuérdense chicos. Este market rate es el yield to maturity, vamos a ponerlo acá. Este interest rate per year que está acá, este es el coupon rate, ¿ok? Que paga el emisor. Coupon rate. ¿Quién ofrece pagar el coupon rate? El emisor. Y este market rate, ¿qué cosa es? Lo que exige el mercado, lo que exigen los inversionistas en el mercado. ¿Ok? Son dos cosas distintas. Una cosa es lo que ofrece pagar el emisor y otra cosa es lo que exige el inversionista en términos de rendimiento. ¿De acuerdo? ¿Y cómo calculamos el yield to maturity? ¿Se acuerdan cómo calculamos el yield to maturity? El yield to maturity, ¿cómo se calculaba? Era el internal rate of return. O sea, dado un bono, un precio del bono y dado su flujo de caja, el yield to maturity is the discount rate that makes the present value, the future cash flows, equals to the price of the bond. O sea, la tasa interna de retorno es aquella que hace, es la tasa de descuento, que hace que los flujos de caja futuros que se esperan de ese bono se igualen al precio del bono. O sea, net present value equals 0. Ya está. Entonces, ese es el full approach. Ese es el full approach.
Y acá está otro ejemplo, ¿no? The prices of bond change in the opposite direction to the change in the market interest rate. Y lo más probable es que en la prueba venga así, ¿no? Ya estamos haciendo ejemplo de cómo puede venir en la prueba, ¿no? Cambios. 50 puntos básicos. Cambio en el precio del bono. 37.9%. Entonces, fíjense, en términos de puntos porcentuales, el market rate en este caso ha crecido de 10 a 10.5 puntos porcentuales, es decir, 50 basis points, y ha originado la disminución en el precio del bono de ¿cuánto? Espérense, impact on the bond price, acá está mal, creo, ¿no? Está mal. Que debería disminuir. Bond price, 877, espérense, ahora está mal en la forma de esa mala, creo. A ver, 8%, esto ya está bajo la par. Ahí está, así. A ver. Ahí está. Listo. Sigamos con el tema. Bueno, ese es el full approach, ¿de acuerdo? Ese es el full approach. O sea, lo importante en el full approach es que estamos utilizando todos los cupones, estamos utilizando todos los flujos de caja futuros para valorizar el impacto que tiene un cambio en las tasas de interés en el precio del bono. Estamos todos los flujos de caja futuros, por eso se le denomina full approach. Estamos utilizando todos los flujos de caja futuros del bono y el yield to maturity o las tasas de interés que correspondan para calcular el impacto de cambios en la tasa de interés en el precio del bono. Pero en 1938, un fantasma. En 1938, cuando no existían calculadoras, era difícil. Era difícil, imagínense muchachos, ¿ah? 1938, antes de la Primera Guerra Mundial, sin calculadoras, administrando, gestionando bonos. ¿Cómo hacer? Cálculo diferencial, ¿no es cierto? Entonces, la duración, la historia de la duración surge así más o menos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de las derivadas? De las derivadas, ¿no? Tuvieron que llevar mate 1 3 veces, creo, ¿no? Para poder hacer. Mate 2, ya está. Pues esas derivadas son importantes. ¿Qué cosa es la derivada? ¿Ah? ¿Qué cosa es la derivada? ¿Es qué cosa dijo? ¿Qué cosa es la derivada? Es el cambio en una variable como consecuencia del cambio en otra. Ambas variables están relacionadas. A una se le llama dependiente y a la otra independiente. Entonces, vean, en el caso del bono, ¿acaso no tenemos una variable, el precio, que depende de otra variable, el yield to maturity? Ya está. ¿Y conozco la relación entre ellos? Claro, porque yo conozco cómo hallar el valor del bono. El valor del bono, ¿qué cosa es? El valor del bono no es otra cosa que la suma de los valores presentes de todos los flujos de caja que espero recibir. Eso es lo que dice esta fórmula, ¿sí o no? El valor del bono, es decir, el precio del bono, es la suma de los valores presentes de todos los flujos de caja que yo espero recibir. Es decir, de los cupones y de los
del principal. Como son valores presentes, descontados al yield to maturity. Ya está. Entonces, que el valor del bono es la suma de los valores presentes de todos los flujos de caja que espero recibir, descontados al yield to maturity. Perfecto. Entonces, ¿puedo yo a esta función financiera aplicarle la derivada, sí o no? Claro, entonces cuando uno aplica la derivada ¿de qué va a ser? La derivada del precio del bono con respecto a ¿qué? A yield to maturity. Entonces cuando en el año 1938 Macaulay, así se llama el tío, Macaulay estaba en un bar y allí no tenía nada que hacer, aburrido, 10:30 de la noche, y un amigo suyo que trabajaba en un fondo, JP Morgan, le dijo: mira, tengo este problema, necesito saber qué va a pasar con el precio de los bonos si es que hay guerra, o ya se escuchaban los rumores de la guerra. Y Macaulay, que era un matemático, le dijo: no sé de qué me hablas. Yo lo que necesito saber es esto, porque tú eres matemático y tengo esta función, calcúlame pues el impacto que puede tener una subida de tasa de interés en el valor de los fondos que estoy administrando. Y calculó esa primera derivada. Y a esa primera derivada se le llamó duration. Y ahora van a ver por qué se le llama duration. Bueno, pero esa primera derivada, o sea, si acá, esto de acá, aplicamos la derivada, resulta en esto. Esta es la expresión que resulta. T, donde T es el tiempo, multiplicado por unos factores de ponderación. O sea, si se dan cuenta, este duration, si es el tiempo multiplicado por unos factores de ponderación, significa que la duración, ¿a qué hace referencia? A un plazo medio, ¿sí o no? La duración hace referencia al plazo plazo de vida que le resta al bono en promedio. Eso se refiere la duración. ¿Y cómo resultó? De calcular la primera derivada. Y calculó la primera derivada y obtuvo que esa primera derivada se puede interpretar como el plazo medio ponderado del bono, donde esos factores de ponderación, miren, esos factores de ponderación, estos W que están acá, son los flujos de caja futuro, el valor presente de los flujos de caja futuro divididos entre el precio del bono. O sea, todo esto es matemática financiera, ¿no? Todo esto es matemática financiera mezclado ¿con qué? Con cálculo diferencial. ¿Para qué? Para medir el impacto del interest rate risk en un momento en que no habían calculadoras. Entonces, a partir de esto dijo, bueno, conociendo este duration, podemos saber qué es lo que va a pasar con el precio de tu bono cuando suben las tasas de interés. Ojo, no había full approach, no había calculadoras, no había nada de eso. Solamente existía cálculo diferencial. Entonces había que hallar el duration y a partir de ese duration estimar el impacto, medir el impacto del riesgo de tasa de interés. ¿Ok? Entonces, esta es la fórmula, perfecto. ¿Y ahora cómo hallo ese impacto? Bien fácil. Lo que haces es, si quieres conocer cómo va a impactar un cambio en el yield del mercado, en el market yield, en el bono, lo que haces es, multiplicas el cambio esperado en el yield. Lo multiplicas por el duration y lo multiplicas por el valor inicial que tenía el bono. Sencillo, ¿sí o no? No hay que hacer nada más, solamente si conozco el duration, lo multiplico por el precio del bono y lo multiplico por el cambio esperado del mercado y tengo una estimación del cambio en el bond price como consecuencia de ¿qué? Del cambio en el yield to maturity del mercado.
solamente conociendo el duration y el precio del bono, inicial del bono. ¿Es sencillo o no? ¿Es mucho más fácil que el full approach? Es mucho más fácil que el full approach. ¿Sí o no? Perfecto. O sea, si a mí solamente yo conozco el duration de un bono, basta que yo conozca el duration de un bono, basta que conozca su precio inicial, solamente le multiplico por el cambio que se puede producir en la tasa de interés y hallo lo que va a pasar en el precio del bono, el impacto que la tasa de interés tiene en el precio. Ok. Un ejemplo resulta siempre mejor que todo lo dicho. Y acá está el ejemplo. Tenemos bien a 3-year bond that has a par value of $100 with a coupon rate of 5% and a current yield to maturity of 6%. You are asked to compute the duration. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Okay. You are asked to compute the duration. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son los datos, chicos? Tenemos yield to maturity 6%, coupon rate 5%. Si el yield to maturity es 6% and the coupon rate is 5%, ese bono se está negociando a discount, premium or at par. ¿Por qué? Exactamente, esos son mis alumnos. Esa es la idea. Perfecto. Entonces, acá tenemos los años. 0.5, 1, 1.5, 2.5 hasta 3 años. ¿Cuántos periodos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6 periodos. Ya está, listo. Los cash flows, bueno, acá sencilla, ¿no? Es el 5%, lo divido entre 2, me da 2.5%, lo multiplico por el face value y me da los cash flows que voy a recibir. 2.5, 2.5, 2.5 y en el último periodo recibo mi 100 dólares más 2.5, ya está. A eso, de acuerdo a la fórmula que tengo que hallar, ¿qué dice la fórmula? El valor presente de los cash flows. Eso es el valor presente de los cash flows. Perfecto. Acá está. Hay el present value de cada uno de estos cash flows. O sea, ¿esto entre cuánto lo divido? Entre 1 más el yield to maturity por el periodo que corresponda. Y así hago para cada uno de ellos. La fórmula ustedes la pueden ver con más detalle en el PowerPoint que les voy a dejar. Ahí está la fórmula, ¿de acuerdo? Porque esta es una hoja de cálculo que está metida dentro del PowerPoint. O sea, ustedes entran al PowerPoint y pueden ver la fórmula. Creo que acá también se puede ver, a ver. Ok, si ahí está la fórmula, sí está. O sea, ustedes entran chicos. Ustedes le dan clic a la tabla y pueden entrar a la fórmula para que vean el detalle de todos los cálculos, ¿de acuerdo? Si nos entramos al detalle de los cálculos, vamos a perder mucho tiempo. Entonces, hallamos el valor presente de cada uno de estos cash flows, que es lo importante. Es lo que dice la fórmula para calcular el duration. Y luego hallamos los pesos correspondientes. ¿Cómo hallamos los pesos? Dividimos cada uno de estos valores presentes que hemos hallado entre el precio del bono. Porque este bono, ¿cuánto vale en estos momentos? 97.29. Es su precio original. ¿Y ese precio qué cosa resulta? Pues esa es la suma de los valores presentes, ¿sí o no? Ya está. Lo único que ahora voy a utilizar, cada uno de esos valores presentes que he utilizado para calcular el precio del bono, lo voy a utilizar para calcular los ponderadores, los weights, los ponderadores. Entonces 2.43 entre 97.29 es peso 1, 2.36 entre 97.29 ponderador 2. Y así sucesivamente. ¿Y cuánto tienen que sumar todos los ponderadores? 1, ya está. Entonces acá confirmo de que todo esto de acá lo he hecho bien. Listo, ¿y qué más lo que me dice la fórmula? Pues multiplica el time es lo que dice la fórmula, ¿no? Multiplica el time por su ponderador, es lo que vamos a hacer ahora. Multiplicamos el time, en este caso 0.5 por 0.5.